Mis hermanos y mis hermanas, estamos nosotros celebrando todavía la octava de Navidad. De pronto nosotros, los religiosos, los curas, utilizamos palabras que creemos que la gente las entiende, pero no todo el mundo entiende algunas palabras muy técnicas. ¿Qué significa la octava en el lenguaje litúrgico? Significa que una fiesta es tan grande, que la celebración dura 8 días. Es como un gran domingo. Por esa razón ustedes ven que todavía se canta el Gloria y que las celebraciones tienen un tinte litúrgico bastante fuerte, porque estamos todavía celebrando la octava de Navidad. Recordemos que el tiempo de Navidad es un tiempo litúrgico, un tiempo fuerte. Va desde el nacimiento del Señor hasta el bautismo de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. El bautismo siempre lo celebramos después de Reyes. Después de ser de Reyes, el siguiente domingo, por lo general, es el bautismo del Señor. Con lo cual se acaba el ciclo de Navidad e inicia lo que se conoce como la primera parte del tiempo ordinario. En este momento no solamente estamos celebrando la octava de Navidad, sino que nuestro corazón se alegra, mis hermanos y mis hermanas, de poder reunirnos como comunidad de fe a hacerlo, a pedirle al Señor Jesús que sea verdaderamente Él el que nazca en nuestros corazones. No es tarde para pedirle hoy al Señor que sea Navidad, porque la seguimos celebrando. ¿Y qué es la Navidad? La Navidad es recibir a Jesús en el corazón. Y vean que muchas veces, mis hermanos y mis hermanas, nosotros hemos recibido tantas promesas de parte del Señor, tantas promesas de parte del Rey de Reyes, pero a veces vemos que el tiempo pasa, y a veces esas promesas no las vemos cumplidas en nuestra vida. ¿Y qué pasa entonces con nosotros? Que tendemos a llenarnos de miedo, de zozobra. Hay muchas personas que frente a una promesa que espera con todas las fuerzas de su corazón, y al no verlas realizadas, entonces sencillamente lo que hacen es claudicar en la fe, perder la fe, alejarse de Dios, ofenderse con Dios, o sencillamente llenarse de miedo. Este es el caso, mis hermanos y mis hermanas, de la persona que escuchamos hoy en el Nuevo Testamento. Un hombre llamado Simeón. Y Simeón, dice la Biblia, que era un hombre justo, un hombre santo. Y es algo bien especial porque era un profeta. Simeón, un profeta santo. ¿Y por qué un profeta santo? Porque resulta que dice la palabra que no solamente era justo, sino que sobre él residía el Espíritu Santo. Y resulta que antes del bautismo del Señor, escúcheme muy bien, el Espíritu Santo no residía en la persona. Nosotros somos templos vivos del Espíritu Santo por el sacramento del bautismo, porque fuimos bautizados y hechos hijos en el Hijo de Dios. Templos vivos del Espíritu Santo, de las promesas de Dios, del reino de los cielos, y una cantidad de regalos que el Señor nos da en el sacramento del bautismo. Sin embargo, es bien importante esto. ¿Sobre quién residía el Espíritu Santo? Sobre las personas justas, sobre las personas santas y sobre las personas elegidas por Dios. Mírenme aquí. Hay una diferencia neumática o acerca del Espíritu Santo entre el Antiguo Testamento con el Nuevo Testamento. Y es que en el Antiguo Testamento el Espíritu Santo no residía dentro de la persona, sino que venía como una fuerza facultativa de parte de Dios. Y venía sobre una persona específica
Y esta persona específica tenía que cumplir con la obra de Dios. Especialmente venía sobre 3 personas. La primera persona se llamaba el profeta. El Espíritu Santo venía sobre el profeta. En el Antiguo Testamento se llama la rúa de Dios, una palabra femenina que aparece 375 veces en el Antiguo Testamento. La rúa de Dios. El Espíritu lo traducimos nosotros. Venía sobre el profeta. ¿Para qué? Para ungirlo. Lo escogía. Y esta presencia del Señor, Dios mismo, le comunicaba al profeta su palabra. Eso en hebreo se llama la dabar. La dabar era la palabra de Dios que se le comunicaba al neví, al profeta, para que el neví, el profeta, con la unción y la fuerza facultativa de parte de Dios, hiciera la obra del Señor. Y eso es importante que nosotros lo tengamos en cuenta, porque si no cumplía con ese requisito de que viniera el Espíritu Santo, le comunicara la dabar y lo ungiera para que él profetizara, para que él fuera el neví, el profeta, el hombre de Dios, era un falso profeta. ¿Y qué pasaba con el falso profeta? Que lo que decía no se cumplía. Pensemos en el ciclo del profeta Elías. Ojalá ustedes aprendieran esto para que no se les olvide dónde está Elías. Un profeta en medio de reyes. Primera de Reyes capítulo 17 hasta Segunda de Reyes capítulo 2. Encontramos lo que se conoce bíblicamente como el ciclo de Elías. Y el profeta Elías, el profeta de fuego, el profeta escogido por Dios, un profeta diferente a los demás porque fue el primer y casi único profeta en obrar milagros. Elías obró 7 milagros. Y uno de los milagros fue hacer caer fuego del cielo sobre el holocausto ahí en el Monte Carmelo y después acabar con los 400 falsos profetas de Baal. Baal era un demonio, un dios antiguo que era el dios de la fertilidad. Pero es un demonio, este Baal. Y vea que Elías era un dramaturgo, es decir, un profeta que obraba milagros. Después vamos a ver que el discípulo de Elías, llamado Eliseo, va a recibir el doble espíritu del que recibió Elías. ¿Se acuerdan en Segunda de Reyes cuando Elías es arrebatado en carros de fuego al cielo? Y entonces Eliseo lo agarra y le dice: Padre mío, dame el doble de tu espíritu. Y entonces Elías le comunica el doble de su espíritu. Y si Elías obró 7 milagros, entonces ¿cuántos milagros obró Eliseo? Y la respuesta es: ¿cuántos? Si recibió el doble del espíritu y Elías obró 7 milagros, ¿cuántos milagros obró Eliseo? 14, dicen los matemáticos. Y ciertamente que sí, pero obró 7 milagros en vida, 13 milagros en vida y 1 estando muerto. Acuérdense en Segunda de Reyes capítulo 5, cuando van a enterrar a un hombre y entonces vienen los enemigos, sueltan el ataúd, se abre la tierra, el muerto toca los huesos del profeta Eliseo y se levanta. Vea qué bonito esto. Pero vea qué hermoso esto, que cuando Dios unge a la persona, la unción que toca el cuerpo de esta persona reside en la persona, sin estar dentro de la persona, unge a la persona. El Antiguo Testamento, el Espíritu Santo venía sobre el profeta para que el profeta hiciera la obra del Señor. Y a su vez, el profeta, como lo vemos en el último juez, ¿cómo se llamaba el último juez? Muy bien, el profeta Samuel. Y el primer profeta. ¿Y qué hace el profeta? ¿Qué hace el profeta Samuel? ¿Cuál es el mandato que Dios tiene para el profeta Samuel? ¿Cuál es? Ungir al primer rey del pueblo de Israel. ¿Y cómo se llama o se llamó el primer rey del pueblo de Israel? El rey Saúl. Está muy bien de Biblia, los felicito. El rey Saúl. Después Samuel mismo, porque Saúl pierde el llamado de Dios porque la unción en el Antiguo Testamento y el llamado se perdía. Si el profeta no cumplía con el llamado de Dios, Dios lo desechaba. Si el rey no cumplía
con el llamado de Dios y la obra de Dios y la vocación de Dios, Dios lo desechaba. Ese fue el caso de Saúl. Saúl perdió su realeza. ¿Y por qué la perdió? Por idólatra. Porque Saúl consultaba brujas. Y cuando murió el profeta Samuel y lo sucedió el profeta Natán, entonces el rey Saúl buscó una pitonisa para conjurar el alma del profeta, para preguntarle algo que necesitaba. Y por esta razón fue que perdió el llamado que Dios le hizo como rey de Israel. Y también por desobediente. La desobediencia del rey Saúl era terrible. Dios le había dicho que todo lo declarara anatema. Y cuando llegaba a alguna ciudad se quedaba con los mejores animales, se quedaba con las mejores cosas. Y decía, no, es que esto es una ofrenda para Dios. Como muchas personas que hoy en día lo podemos hablar de esta manera, van donde los brujos, que es un acto de idolatría, y cargan amuletos, que es un acto de desobediencia. Eso es lo que hizo el rey Saúl. Y por esa razón el rey Saúl perdió el llamado que Dios le había dado como rey de Israel. Y después Dios, saben que unge a un niño llamado David, que cuando yo leo ahí la parte de la Biblia digo, Dios pensó en mí, vea, un niño rubio, ojos azules, de buena presencia, hermoso el rey David, hermoso. Y resulta, mis hermanos, que cómo venía el Espíritu Santo sobre el rey cuando era ungido por el profeta. ¿Y cómo lo ungía el profeta? Con derramamiento de espíritu, de aceite. Ponía aceite sobre su frente y se derramaba sobre su barba y sobre su pecho. El salmo que habla sobre Jesús de Nazaret, el más ungido entre tus hermanos. Entonces tenemos dos personas, el profeta, el rey. ¿Y cuál es la tercera persona sobre la cual venía el Espíritu Santo en el Antiguo Testamento? Sobre el sacerdote. El sacerdote era ungido en el Antiguo Testamento y venía el Espíritu Santo sobre el profeta para que anunciara, denunciara, acompañara, guiara, consolara al pueblo. Sobre el rey para que gobernara al pueblo. Y sobre el sacerdote para que presidiera el culto en el pueblo. Y es bonito ver, mis hermanos y mis hermanas, cómo en el Nuevo Testamento, en el Evangelio de hoy, cuando la Virgen María va entrando al templo de Jerusalén con el niño en sus brazos para ir a la purificación, y esto es importante porque Levítico capítulo 12, versículo del 2 al 8, nos dice a nosotros que cuando una mujer tiene a luz un hijo, queda impura. Y después de 7 días, al 8º día, tiene que ir a la purificación y a la circuncisión del niño. Y después tiene que guardarse 33 días más, lo que llamamos la cuarentena nosotros en una mujer cuando da luz. Eso está en Levítico capítulo 12, versículo del 2 al 8. Ahora nos preguntamos, ¿la Virgen María quedó impura acaso por tener al Hijo de Dios? Y la respuesta es no, de ninguna manera, porque la impureza de la cual nos habla Levítico es la impureza de la sangre. Cuando hay contacto de sangre, entonces nosotros vemos que en el nacimiento del Señor no hubo ningún tipo de sangre porque Dios no menoscabó la integridad de su madre. La Santísima y la Purísima Virgen María da a luz a nuestro Señor Jesucristo de una manera sobrenatural. Sin embargo, para cumplir con la ley, que es importante, la Santísima Virgen María acude al templo. Y yo me imagino a la Virgen María entrando en el templo. Y siempre que nosotros pensamos en la Madre de Dios, en la Virgen María, tenemos que pensar en el niño o en su Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Porque siempre que la Biblia habla en referente a la Madre de Dios o a la Virgen María, se refiere a que es la Madre de Jesús. Por eso dice la Sagrada Escritura que cuando se cumplieron los días en que debían purificarse según la ley de Moisés, llevaron a Jesús a Jerusalén para presentárselo al Señor. Y como está escrito en la ley del Señor, todo varón primogénito será consagrado al Señor y para ofrecer un sacrificio
de un par de tórtolas y 2 pichones, conforme a lo que se dice en la ley del Señor. Vivía entonces allí en Jerusalén un hombre que era justo, un hombre que era piadoso, que se llamaba Simeón y que esperaba el consuelo de Israel, y estaba en él el Espíritu Santo. Vea, Simeón era un profeta. El Espíritu Santo, dice la Biblia en el versículo 26, le había revelado a Simeón que no moriría antes de haber visto al Cristo del Señor. Vea qué bonito esto. Dios le había dado una promesa a Simeón. Una promesa que la Biblia no dice en qué época de su vida le había dado Dios la promesa. Sin embargo, la promesa fue de que él no iba a morir hasta no ver con sus ojos al Mesías, al Cristo, al ungido de Dios. Ya Simeón era anciano. Yo me imagino que Simeón tenía angustia en su vida, en su corazón, porque los días pasaban, los días transcurrían y la promesa de Dios no se veía. Yo me imagino que Simeón se paraba todas las tardes o todos los días en el templo esperando ver al Mesías. Tal vez Simeón lo esperaba de una manera diferente, como lo esperaban algunos judíos de la época, que llegara el Mesías en un caballo y con una espada en su mano y entrara a instaurar la paz al interior del pueblo de Israel, sacando a los enemigos de turno, en este caso al Imperio Romano, y trajera la paz como la había traído el rey David en el año 1010. Y eso es importante porque la promesa del Señor se la había hecho, pero Simeón no la había visto cumplida. ¿Cuántos de nosotros que hemos sido ungidos por el Espíritu Santo desde el bautismo y consagrados como sacerdotes, profetas y reyes, hemos recibido también promesas de parte del Señor y a veces no las vemos cumplidas? Promesas de sanación, promesas de liberación, promesas de bendición, promesas de prosperidad, promesas de unidad, promesas de servicio personal y familiar. Y a veces volteamos a ver nuestra salud y estamos enfermos. A veces volteamos a ver y estamos oprimidos. Ponemos nuestros ojos en la familia y están pasando por diferentes situaciones adversas, dificultades terribles. Tal vez vemos a nuestros hijos que ya llegaron a la adolescencia y ya no quieren buscar de Dios, no quieren ir a la iglesia. Tienen una negativa absoluta y una negativa totalmente opuesta a nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Tienen una visión un poco antirreligiosa porque ya no creen en Dios y no quieren buscar del Señor. Al contrario, se han vuelto o se han volcado a los 3 enemigos del alma, que son la carne, el mundo y el diablo. Y vemos a nuestras familias a veces lejos del Señor, inmersas en vicios, en alcoholismos, en drogadicciones, en sexualidades desordenadas. Vemos a nuestros familiares lejos del Señor y los invitamos a la iglesia y nos ven como si nosotros estuviésemos locos, como si nosotros no fuésemos de este mundo. Y sin embargo el Señor nos dice: tú y tu casa me servirán. Cree en Jesús y serás salvo tú y toda tu familia. Hechos 16:31 o Josué 24:15 en adelante. Tú y tu casa me servirán. El Señor vino para darnos vida. Le dice los ángeles a los pastores en San Lucas 2:11: hoy les ha nacido en la ciudad de David un sanador, un salvador. Dice la Biblia en Isaías 53:5 y en Primera de Pedro 2:24 que por sus llagas hemos sido sanados, que por su sangre hemos sido liberados. Dice Apocalipsis 2:11 que hemos vencido al demonio con el poder de la sangre de Cristo. Dice la Biblia que si nosotros le dedicamos tiempo al Señor y nos dedicamos a sus cosas, Él se dedicará a las nuestras. Y son promesas de bendición hermosísimas. Y sin embargo vemos que esas promesas todavía no se han cumplido en nuestra vida. Pero vea qué bonito esto, porque cuando Dios promete, cumple. La palabra del Señor dice en el Evangelio de San Marcos, en el capítulo 4, versículo 35,
que Jesucristo le dice a sus apóstoles: pasemos a la otra orilla. Y entonces se suben a la barca. Y al subirse a la barca, el Señor queda dormido y se levanta una borrasca. Se levanta el mar en contra de aquella barca que pareciera que se iba a hundir. Y los discípulos se olvidan de la promesa del Señor, que les había dicho el Señor que iban a pasar a la otra orilla. Y en medio del mar de Galilea o del lago de Tiberíades empiezan a gritarle al Señor. Empiezan a decirle al Señor: no te importa que perezcamos. No te importa que nos muramos, no te importa que estemos enfermos, no te importa que estemos oprimidos, no te importa que estemos pasando por esta situación tan terrible, por esta enfermedad tan dura en la familia, no te importa que estemos pasando de esta manera. Eso empezaron a gritarle los discípulos al Señor. Y el Señor se levanta, y yo digo que se queda viéndolos con tristeza por la pregunta que les hace. El Señor dice: pero ¿cómo? ¿Acaso ustedes no tienen fe? ¿Fe en qué? En la promesa, en la palabra que el Señor les había dado. Pasemos a la otra orilla. Solamente que desde que el Señor da la promesa hasta que la promesa se cumpla, se puede levantar el enemigo para tratar de alejarte de Dios, para que no creas en el Señor, para que pierdas tu fe. Pero dice la Biblia en Santiago 1:12: feliz el hombre que ha sido probado y después de la prueba va a recibir la corona de la vida eterna. Y si nosotros en medio de esta enfermedad, de este problema, de esta situación tan negativa y tan adversa que estamos viviendo, nos mantenemos, como dice la Biblia en 1 de Pedro 5:9, firmes en la fe, vamos a ver la gloria de Dios. Y allí donde abundó el pecado, sobreabundará la gracia. Y allí donde estaba el demonio atacándonos, va a venir la libertad. Y allí donde estaba la enfermedad, va a venir la salud. Y allí donde estaba la ruina, va a venir la prosperidad. Y allí donde estaba la esclavitud, mis hermanos, va a vivir y va a venir la libertad de ser hijos de Dios. Por eso no podemos permitirle a nuestro corazón que entre la falta de fe y que entre el miedo, porque el miedo nos aleja de Dios. Y eso era lo que había pasado en la vida de Simeón. Simeón había recibido la promesa de parte de Dios, pero tal vez ya estaba anciano, porque la Biblia lo dice, que vivía entonces en Jerusalén un hombre llamado Simeón, y era un hombre justo y piadoso, y esperaba el consuelo de Israel, y estaba en él el Espíritu Santo. El Espíritu Santo le había revelado, prometido, que no vería la muerte antes de haber visto al Cristo del Señor. Movido por el Espíritu Santo, Simeón va al templo. Y cuando los padres, es decir, San José y la Virgen María, introdujeron al niño Jesús para cumplir, porque para eso es que va la Virgen, para cumplir lo que la ley prescribía sobre él, le tomó en brazos y bendijo a Dios diciendo: vea qué bonito es. Este hombre que estaba esperando esa promesa es movido por el Espíritu Santo para ir al templo. Y va entrando San José y la Virgen. Probablemente la que llevaba al niño en los brazos era la mamá, como lo vemos comúnmente nosotros en nuestra vida, porque esa es la vocación y la misión de ella: recibir y entregar a Jesús. San Bernardo dice que Dios le entregó a su hijo solamente a ella, y ella es la que se encarga de entregarlo al mundo. Ella lo recibe, se lo entrega a los pastores, ella lo recibe y se lo entrega a los reyes, a los sabios de Oriente, o mal llamados Reyes Magos. Ella lo recibe y se lo entrega a Simeón. Tal vez usted es ese Simeón que está esperando la promesa de Dios, y hoy fue movido por el Espíritu a que estuviera en este lugar. Y usted tal vez no había caído en la cuenta, pero el que lo movió para que usted estuviera aquí fue Dios. Porque todo pasa para bien de los que aman al Señor, y ni una sola hoja se mueve sin la voluntad de Dios.
Y si usted sintió ese deseo de venir hoy aquí, es porque Dios lo trajo. ¿Y Dios lo trajo para qué? Para cumplir la promesa en su vida. Para que usted vea realizada la promesa en su vida y en su familia. Pero ¿qué necesita hacer? Necesita hoy recibir a Jesús. Y eso es lo que a nosotros se nos olvida, que eso es la Navidad. La Navidad es recibir a Jesús. Recibirlo en nuestra vida. Recibirlo en nuestro corazón. Recibirlo en nuestro ser. La vocación de la Virgen es entregarlo. Hoy se lo vamos a recibir a nuestra Madre Santa, igual que este hombre, para ver cumplidas las promesas del Señor. Y después de que Simeón recibe al niño, ¿qué hace Simeón? Vea qué interesante esto. Este cántico se llama el cántico evangélico. Nosotros los religiosos todas las noches antes de dormirnos rezamos una oración que se llama las completas. Y en la oración de las completas siempre está este cántico evangélico. ¿Y qué dice Simeón en este cántico evangélico? Dice lo que vivía en su corazón. Ve colmada su esperanza. Ve colmada su esperanza. Es decir, Simeón no había perdido la esperanza de ver la promesa cumplida de parte de Dios, porque sabe que cuando Dios promete, cumple. Sin embargo, estaba angustiado porque era anciano. Estaba angustiado porque era una persona adulta y el miedo había entrado en su corazón. Y ustedes dirán, padre, ¿por qué usted dice tanto que el miedo había entrado en el corazón de Simeón? Escuche las palabras. Ahora, Señor, según tu palabra, según tu promesa, puedes dejar a tu siervo morir en paz, que se vaya en paz, porque ha visto a tu Salvador, porque han visto mis ojos tu salvación, la que has preparado a la vista de todos los pueblos, luz para alumbrar las naciones y gloria de tu pueblo Israel. 4 cosas importantes. Primero, ve colmada la esperanza cuando dice, ahora, Señor, según tu palabra. Es decir, la promesa está cumplida. Dejar a tu siervo que se vaya en paz. No había paz en su corazón, porque veía que estaba anciano, mayor, había entrado el miedo a su vida, y lo que hace el Señor es sanarlo de ese miedo, y viene la paz. La que has preparado a la vista de todos los pueblos, el Mesías, que es luz para alumbrar a las naciones, y es la gloria del pueblo de Israel. Entonces se lo repito, ve colmada la esperanza, es sanado de su miedo, ve cumplida la promesa, que es el Mesías, Cristo, el Señor. Y después, ¿qué hace Simeón? Pues Simeón, ¿qué es? ¿Es un qué? Un profeta, porque el Espíritu Santo no residía sino sobre los sacerdotes, los reyes y los profetas. Entonces Simeón es un profeta, y por eso profetiza. Vea que dice la Biblia, profecía de Simeón. ¿Y cuál es la profecía de Simeón? Escúchenla. Su padre y su madre estaban admirados de lo que se decía del niño. Simeón bendijo y dijo a María, vean, a María su madre, bendijo a la Virgen, porque nosotros podemos bendecir a la Virgen, alabarla. Bendijo a la Virgen, bendijo a María su madre. Este está puesto para caída y elevación de muchos en Israel, y como signo de contradicción. Y la profecía está en el versículo 35 también, acerca de ella. Y a ti misma una espada te atravesará el alma. Palabra de Dios. La profecía acerca de Jesús la vemos en su pasión, pero también la vemos en nuestra vida, que está puesto como signo y contradicción. ¿Cuántas veces el Señor llega a ponernos contradicción en nuestra vida? Si estamos lejos del Señor, en pecado, vueltos hacia la carne, hacia el mundo y hacia el diablo, si nos gusta la brujería, las limpias, el pecado, llega Jesús y nos pone en contradicción.
O nos decidimos por Él o no nos decidimos por Él. Y la profecía acerca de la Virgen, una espada te atravesará el alma, se cumple en el Evangelio de San Juan, cuando nuestro Señor y Salvador Jesucristo, en el versículo 19, está el Señor Jesús ahí y llega el momento de la lanza. Juan 19, 31. Entonces a los otros dos malhechores que pusieron al lado de Jesús, o a los dos malhechores que pusieron al lado de Jesús, les habían quebrado las piernas, pero Jesús ya estaba muerto. ¿Y qué hace el soldado romano? Atraviesa con la lanza el costado de Jesús. Esa punta de esa lanza alcanzó a llegar al corazón de Jesús. Por eso nosotros vemos la imagen del Sagrado Corazón y el corazón está herido. ¿Y por qué está herido el corazón de Jesús? Porque la punta de esa lanza hiere el corazón de nuestro Señor, y al herir el corazón de nuestro Señor, también hiere el corazón de nuestra Madre, de la Santísima y de la Purísima Virgen María. Y ahí en San Juan, capítulo 19, versículo 34 en adelante, es donde se cumple la profecía de Simeón. Y nosotros los católicos devotos a nuestra Madre, meditamos en las 7 espadas, en los 7 dolores que le causamos a la Santísima y a la Purísima Virgen María. Pidámosle hoy a Dios que nosotros, por intercesión de nuestra Madre Santa, podamos recibirle hoy a Jesús y podamos ver las promesas realizadas de parte del Señor. Y que salgamos de este lugar sanos, libres, bendecidos, protegidos y en victoria. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo.